Hola crocheteros, ¿cómo están? Yo soy Elena y esto es Auyama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Hoy vamos a hacer este gorrito inspirado en un gorro de gladiador, en un casco romano. Los materiales que vamos a necesitar se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción del video. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es un gorrito básico a crochet para la talla que queramos. Aquí les dejo en la i desplegable el tutorial donde aprendemos a hacer gorritos básicos a crochet para todas las tallas, y también en la cajita de descripción aquí abajo les dejo el enlace al blog donde están las instrucciones escritas también para todas las tallas. Bueno, yo aquí tengo la talla más grande, la talla de hombre adulto, y cuando ya tengamos nuestro gorrito con las dimensiones que queramos, no vamos a cortar la lana, vamos a dejarla ahí pegadita y aquí vamos a hacer como solo la parte de atrás del gorro, como un ala, digamos, que tiene aquí como en el cuello. Entonces aquí para eso vamos a hacer 3 cadenas al aire. Estas cadenas nos van a contar como nuestro primer punto alto, a diferencia del resto del gorro donde las ignorábamos. Ahora sí que las tenemos en cuenta, entonces no vamos a trabajar el primer punto porque ya es como si este fuera ese punto alto que corresponde a este punto. Pasamos a la segunda barriguita disponible y ahí hacemos un punto alto. ¿Vale? Eso sería como si tuviéramos aquí 2 puntos altos. Y aquí vamos a seguir trabajando un punto alto en cada punto disponible hasta llegar a la otra mitad, al extremo opuesto de este punto. Bueno, pues aquí ya trabajé puntos altos en toda la mitad de atrás del gorro. Para comprobarlo, pues solo tengo que doblar el gorro por la mitad y ahí eso ya me marca los puntos de inicio y final. Y después de ese último punto que acabamos de hacer, vamos a hacer otros puntitos para que este ala nos quede un poquito más grande, que no solo sea como el cuello, sino que abarque un poquito las orejas. Entonces, para bebés vamos a hacer 2 puntos altos más, para niños 3 puntos altos y para adultos 4 puntos altos. Entonces, como yo estoy en la talla de adulto, hago 4 puntos altos aquí extra después de completar la mitad de atrás. Y listo, ya tengo el comienzo de la parte de atrás de mi gorro. Ahora para la siguiente vuelta hacemos 3 cadenas y así cambiamos de vuelta. En el primer punto no vamos a trabajar porque digamos ya está trabajado, estas 3 cadenas nos valen como si fueran un punto alto y luego vamos a empezar aquí desde el segundo a hacer puntos altos hasta llegar al otro lado. Y el último sobre la tercera cadena. Bueno, pues estamos haciendo la talla de bebés, ya terminamos la parte de atrás, así de este tamaño está bien. Si estamos haciendo para niños vamos a hacer 3 filas, o sea vamos a repetir esta fila otra vez. Y si estamos haciendo para adultos vamos a hacer 4 filas, o sea esta última fila otras 2 veces. Entonces, bueno, yo aquí tengo que hacer otras 2 filas igualitas y ya nos vemos más adelante para el borde del gorrito y lo que sigue. Bueno, muy bien, aquí ya terminé mis 4 filas, ustedes las filas que tengan que hacer para su talla. Y aquí voy a traer un hilo negro o de otro color, también puedes seguir en gris si quieres. Con esto vamos a hacer un borde en punto bajo para que ya nos quede todo como más homogéneo. Apretamos un poquito, hacemos una cadena y nos ubicamos que los puntos bajos que vayamos a hacer queden hacia afuera del gorro. Aquí quedarían hacia adentro, hacia la parte de adentro. Entonces voy a dar la vuelta, esto depende del número de filas que hayamos hecho. Voy a dar la vuelta, aquí sí mis puntos bajos quedarían hacia afuera. Aquí ya voy a cortar el hilo gris y también voy a aprovechar este borde para camuflar
esos dos hilitos y luego ahorrarme ese trabajo. Entonces los pongo aquí acostados y empiezo a hacer mi borde en punto bajo. Insertamos el ganchillo ahí en el borde y hacemos nuestros puntos bajos, le damos toda la vuelta al borde del gorro hasta llegar donde empezamos. Vale, pues aquí ya di toda la vuelta, ya hice todo el borde, llegué al mismo punto donde empecé y ahí en ese primer punto bajo que hice voy a hacer un punto deslizado y ya podemos cortar el hilo y ya está terminado, digamos, el cuerpo de nuestro gorro. Bueno, pues para la parte de la boca vamos a usar lana de dos colores, yo voy a usar la gris y la negra. Vamos a empezar con uno de los dos colores, haciendo un nudo deslizado. Aquí vamos a insertar el ganchillo y vamos a hacer 4 cadenas. Luego vamos a hacer puntos bajos empezando en la segunda cadena desde el ganchillo. Aquí uno, en la siguiente cadena otro y en la siguiente cadena el tercer punto bajo de esta primera fila. Aquí ya va a empezar la parte de la boca que va a ir abriéndose, luego va a llegar como a un punto central y luego va a empezar a encogerse hasta terminar con 3 puntos al otro lado también. Muy bien, en la segunda vuelta ya vamos a empezar a abrir, vamos a hacer una cadena, giramos el trabajo, en el primer punto vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente, en el de la mitad, vamos a hacer un aumento son 2 puntos bajos en el mismo agujero, y luego para terminar un punto bajo aquí en el tercer punto. Muy bien, pues aquí ya debemos contar 4 barriguitas, 4 puntos bajos nos quedaron aquí. Y en las siguientes 3 filas lo que voy a hacer es trabajar un punto bajo en cada punto disponible. O sea, 3 filas de 4 puntos bajos. Y así otras 2 filas siempre con una cadena para cambiar de fila. Muy bien, pues después de esas 3 filas voy a traer el hilo del otro color. Ahí apretamos un poquito, vamos a hacer una cadena y en esta fila vamos a volver a aumentar. Cada que yo cambie de color vamos a volver a aumentar. Entonces aquí voy a aprovechar para esconder esto y luego me ahorro ese trabajo. Vamos a hacer un punto bajo en el primer punto disponible. Luego vamos a hacer 2 aumentos, un aumento por aquí y un aumento en el siguiente punto y un último punto bajo ahí para terminar. Voy a cortar este pedacito. Listo, ya me quedó ese hilo camuflado en esta fila. En esta fila debemos contar 6 puntos bajos. Aquí no lo ven porque está en negro, pero hay 6 puntos bajos aquí, 6 barriguitas. Aquí vamos a hacer otra fila de 6 puntos bajos. Y siempre voy a hacer los cambios de color de este lado para que los dos hilos siempre me queden ahí, pueda cambiar de color fácil. Entonces ahora voy a soltar el negro sin cortarlo ni nada y voy a retomar el gris. Cadena, así siempre vamos a ir cambiando de color porque los hilos siempre van a estar aquí. Giramos y vamos a identificar las 2 barriguitas centrales. Como son 6, pues son la tercera y la cuarta, las barriguitas centrales. Ahí vamos a hacer aumentos y en el resto vamos a hacer puntos bajos normales. Entonces,
2 puntos bajos normales, luego 2 aumentos, aquí un aumento y aquí el otro, y luego 2 puntos bajos normales. En esta fila me deben quedar 8 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadena, giro el trabajo y hago una fila de 8 puntos bajos, un punto bajo en cada punto disponible. Si estás haciendo la talla de bebés, ahora ya puedes parar de hacer aumentos, luego vamos a seguir con las instrucciones después de los aumentos. Entonces quédate en este punto y ahora seguimos con las instrucciones. Para el resto de tallas vamos a seguir aumentando. Voy a volver a cambiar de color, ahora retomo el negro. Cadena, giro mi trabajo y recordemos para los aumentos identificamos las dos barriguitas centrales que serían estas dos y ahí vamos a hacer aumentos. En el resto, puntos bajos normales. Entonces, 3 puntos bajos, luego 2 aumentos, y luego 3 puntos bajos. En esta fila debo contar 10 puntos bajos. Ahora hago una cadena y me devuelvo haciendo puntos bajos solitos normales, 10 puntos bajos. Muy bien, ya llegué al otro lado, ahora voy a cambiar de color y voy a repetir nuevamente mi procedimiento. Hago una cadena, giro, identifico los dos puntos centrales y ahí en esos dos va a ir nuestro aumento. Perfecto, aquí en esta fila ahora debo contar 12 puntos bajos, entonces hago una cadena, giro y me devuelvo haciendo un punto bajo en cada punto disponible, 12 puntos bajos. Muy bien, pues si estás haciendo la talla para niños, aquí es el momento de parar de hacer aumentos cuando tengamos 12 puntos bajos aquí, luego te voy a decir cómo sigue. Y bueno, para la talla de adulto, que es la que yo estoy haciendo, vamos a hacer una sección más con aumento para que quede de 14 puntos bajos. Entonces ya sabemos cómo es el procedimiento, cadena, giramos y hacemos los aumentos en los dos puntos centrales de nuestra fila. Muy bien, pues aquí nos deben quedar 14 puntos. Me devuelvo para ya terminar al otro lado haciendo 14 puntos bajos. Bueno, como les dije, la talla de adulto la voy a dejar en 14 puntos bajos, ya no vamos a hacer más aumentos. Ahora vamos a ver lo que sigue para todas las tallas ya sin aumentos. Vamos a seguir cambiando de color cada dos filas para que esto siga la misma secuencia de color, pero ya no vamos a hacer más aumentos. De momento solo vamos a trabajar un punto bajo en cada punto disponible. Entonces para bebés serían los 8 en los que lo dejamos, para niños los 12 en los que lo dejamos y para adultos pues los 14 que tengo aquí. Entonces, cadena y un punto bajo en cada punto disponible, cambiando de color cada dos filas. Bueno, entonces vamos a seguir creciendo sin aumentos y cambiando de color cada dos filas hasta que cuando estemos con color negro, importante que no sea el mismo color con el que empezamos, sino el otro, hasta que con ese color alcancemos la parte central del gorro. Esto lo ponemos como por aquí, como si fuera donde va a ir la oreja y luego vamos tejiendo sin aumentos hasta alcanzar la parte central de nuestro gorro. Luego vamos a repetir en espejo todo esto. Entonces tenemos que hacer una sección sin aumento igual a esta y una sección con disminuciones para lograr que sea un espejo de esta parte. Entonces para la franja sin aumento vamos a contar cuántas filas o cuántas franjas de color hicimos sin aumento. En mi caso con los 14 puntos. Si no llevaron la cuenta, pues es muy fácil saber en dónde empezaron. Este gris es 4, luego 6, luego 8,
aquí paramos para los bebés, luego 10, luego 12, aquí paramos para los niños, o sea, todo lo que tengamos de ese punto en adelante es sin aumento, y 14, aquí paramos para los adultos, o sea, en mi caso son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 franjas que tengo que hacer sin aumento para el otro lado, como un espejo de esta parte, ¿vale? Entonces voy a hacer 6 franjas, o sea 12 filas en mi caso, pero bueno, cada uno lo que sea según su talla y su manera de tejer.